Estamos en esta mañana con el sermón número 6 del libro de Habacuc. Y en esta mañana yo quiero retomar capítulo 3 y versículo 2. Y quiero retomar la oración una vez de que Habacuc acepta que el pueblo de Judá merece un castigo. En otras palabras, merece el juicio de Dios. Entonces, él hace una oración. La oración que hace Habacuc en el versículo 2 dice así: oh Señor, es su oración. Oh Señor, dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Y luego él hace una oración: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, darla a conocer. Y luego esta última parte es la que a mí me interesa. Dice, en la ira, acuérdate de tener misericordia. Habacuc muy consciente de que el juicio de Dios viene. Y ese juicio es un derramamiento, gracias, de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios va a venir contra Judá. Es su castigo. Y entonces, Habacuc lo que pide es que cuando venga ese día de la ira, Dios le dice, el día en que traiga la ira sobre tu pueblo, ese día, acuérdate de tener misericordia. O sea, él no ora para que la ira sea quitada. No. Ni lo intenta. No podría. Él no ora para que la ira de Dios sea quitada. Él lo que ora es, cuando venga la ira de Dios, Dios tenga misericordia. Nosotros oramos a veces al revés. Oramos más bien para que no haya ira de Dios. Oramos para que Dios quite el castigo. Oramos para que Dios no tome en cuenta el pecado y la gente siga pecando. No, Dios va a castigar siempre el pecado. Lo que pide Habacuc es que cuando venga ese castigo, Dios tenga misericordia. Y mis hermanos, usted y yo estamos aquí solamente porque Dios tuvo misericordia de usted, de mí. Todo pueblo de Dios es pueblo de Dios, escuche, solo por la misericordia de Dios. En este sexto sermón de Habacuc le he puesto el título: el tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Ahora, la palabra tiempo, nosotros vivimos en un tiempo humano. Por ejemplo, usted tiene planes para mañana, levantarse a tal hora, ir al trabajo. Esa palabra en griego es cronos, el tiempo nuestro de los días, de las horas, el tiempo en que queremos hacer las cosas. Pero hay otra palabra para tiempo en la Biblia, es la palabra kairos. Y el kairos no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. O sea, el tiempo de Dios es lo que Él, como Dios soberano, Él ha establecido para obrar, para hacer las cosas, y dice la Biblia, en su tiempo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el kairos de Dios. El tiempo nuestro es el cronos, es la manera como nosotros nos envolvemos en la vida, como vivimos. Y entonces nosotros
Cuando usted y yo oramos, nosotros le pedimos a Dios que actúe en nuestro cronos. O sea, Dios, bendíceme mañana. O sea, ya usted le dijo el tiempo, en nuestro tiempo de mañana. Mañana, Señor, que suceda tal cosa. Pero el kairos de Dios es cuando usted ora diciendo, Señor, yo pido tal cosa, pero que suceda en el tiempo tuyo, en tu santa voluntad. Entonces, yo no estoy orando ya para que Dios me responda mañana. Ya aprendí que no puedo decirle eso a Dios. Yo no tengo por qué decirle a Dios cuándo tiene que obrar, porque Él es Dios. Ningún ser humano puede decirle a Dios que haga tal cosa en el tiempo crono de Él. Cuando estamos leyendo el libro de Habacuc, Habacuc está mirando un tiempo de juicio que viene y va a venir. Va a venir en el kairos de Dios, que van a ser unos años después, muy pocos años después de Habacuc escribir su visión. Y es inevitable en el tiempo de Dios. En el año 586, por supuesto, antes de Cristo, fue la invasión babilónica final sobre Judá. El año 586 fue el kairos de Dios. Fue el tiempo en que Dios decidió hacer que los caldeos, llámese Babilonia, invadieran Judá. Ese es el tiempo de Dios. En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 15, dice, hablando de Jesús y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra tiempo es kairos aquí en este versículo. El tiempo de Dios, Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios para una persona no cristiana? Cuando responde el Evangelio. El tiempo de Dios para que la gente venga a Cristo está hoy vigente. Estamos en el tiempo que los hombres pueden arrepentirse, los hombres pueden volverse a Dios, los hombres pueden, pero el kairos de Dios se terminará un día. Cuando el Señor venga en su segunda venida, su tiempo se acabó. Después de la venida de Cristo no existe otro tiempo posible de arrepentimiento. O sea que vivimos en el tiempo de arrepentimiento, donde el kairos de Dios, su amor, su perdón, es manifestado hoy. Marcos 13:33 dice, está alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Y aquí el kairos, ¿cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. Por supuesto, Dios sí. Pero los hombres que intentan poner fechas de que Dios va a venir en tal fecha, gran error a través de la historia de hombres que buscaron un tiempo y terminaron en una secta falsa hoy. Propusieron una fecha. Hoy el día es igual, uno ve noticias a veces de algunos hombres que han definido fechas para la venida del Señor, tratando de manejar el kairos de Dios, pero no se puede. El kairos de Dios es de Dios mismo en su soberanía. Es Dios quien establece el cuándo. Lucas 19:44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús pasó por allí, estuvo con ellos y no se dieron cuenta. El kairos es ese tiempo hermoso, hermanos, donde Dios se manifiesta. Y aquel día, cuando un hombre esté delante de Dios, le será recordado el kairos de Dios cuando le fue predicado el Evangelio. Y Dios traerá ese kairos. Acuérdate aquel día en que el Evangelio te fue predicado y no respondiste al kairos mío, el tiempo mío, no lo quisiste. Y hoy solo queda condenación eterna por no responder. Cuando Dios lleva cautivo a Judá a través de Babilonia,
Dios establece su kairos. Y su kairos era 70 años. El pueblo fue llevado cautivo por 70 años. Jeremías 29, si quiere lo busca y lo leemos o lo puede leer conmigo. Jeremías, capítulo 29, versículo 8 y 9. Dice Jeremías: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, dice el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo, dice Dios, yo os visitaré. Ese es el kairos de Dios. Yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Cuando Jeremías escribe esta parte de su profecía, ya el pueblo está cautivo en Babilonia. Déjeme recordarle algo que dijimos atrás. Babilonia se llevó en 3 etapas al pueblo de Judá hacia el cautiverio. La primera visita de Nabucodonosor se llevó como 10,000 personas. Casi solo jóvenes. Era su estrategia de tomar jóvenes intelectuales de buenas familias para llevarlos a Babilonia y meterle la cultura caldea, la filosofía caldea, la religión caldea, entrenarlos para que luego sirvieran en su reino. Para eso tienes que leer el libro de Daniel, porque justamente 4 de esos muchachos, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, fueron 4 muchachos que fueron llevados a Babilonia, justamente al palacio, y ellos vivieron en el palacio, cautivos en el palacio, pero ellos estaban ahí. La segunda invasión de Nabucodonosor hacia Judá, en esta otra etapa, se llevó otro montón de gente, y entre ellos se llevó a Ezequiel, profeta Ezequiel, fue llevado al cautiverio. Fue la segunda. En la tercera fue el huracán que habla Habacuc. Dice que Babilonia vendrá como un huracán. Y en esa tercera visita fue destruido el templo, le prendió fuego, lo quemó, lo destruyó, y ese fue el caos. 3 veces invadió Judá Nabucodonosor. Y era la oración de Habacuc, el día de la ira, el día en que el templo sea destruido, el día en que termine Nabucodonosor de llevarse los cautivos, el día en que estén allá en Babilonia, en esos 70 años, Habacuc dice: Señor, en ese castigo de 70 años, ten misericordia de tu pueblo. Y sí, hace 8 días hablamos de la misericordia de Dios hacia el pueblo de Judá en Babilonia. Ese fue el 5.º sermón de Habacuc. Pero ahora, hermano Abelardo, en la oración de temprano decía: Daniel, escudriñando, se dio cuenta que los 70 años se estaban cumpliendo. Entonces Daniel comienza a orar: Señor, lo que tú dijiste, los 70 años se han cumplido. Es el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios dijo: cuando pasen los 70 años, dice Dios, yo voy a hacerlos volver de la cautividad. Pero el kairos es ese tiempo. La cita que leímos hace un rato en Jeremías 29, siempre en medio del pueblo de Dios
han habido profetas falsos, siempre. Y en Babilonia habían profetas falsos que le profetizaban a Judá de que su tiempo en el cautiverio no eran 70 años. No se preocupen, es un poquitico tiempo para engañarlos. En otras palabras, su mensaje era muy lindo. Así como los profetas por ahí hoy, solo cosas bonitas dicen. Solo hablan de éxito, de dinero, de materialismo. Solo hablan de cosas bonitas para ustedes. Esos son los profetas falsos. Los profetas de Dios más bien tenían un problema. Los profetas de Dios, nadie los quería. Nadie los quería porque el mensaje que tenían era un mensaje de arrepentimiento contra el pecado. Y nadie quiere que le hablen del pecado. Hoy la gente no quiere que se le hable de pecado. La gente no quiere que se le señale nada. La gente quiere que se le acaricie, que qué lindo, ¿verdad? Qué bueno, que es Dios. Sí, Dios sí que es bueno, ¿verdad? Que sí, claro que sí. La gente quiere un mensaje hoy donde no lo confronten hacia el arrepentimiento. Jeremías, no sé si lo dije aquí, pero ¿sabe cuál era el lugar donde Jeremías predicaba? Justamente en el templo. Y no dentro del templo, no. Jeremías se paraba en la puerta del templo y veía a todo Judá venir al templo. Y ahí él se paraba y les daba el mensaje de parte de Dios. Y a todos los que iban entrando al templo les decía: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a Dios, ese es su mensaje. Y por supuesto, Jeremías es ese profeta llamado profeta llorón. Jeremías terminaba llorando cada vez que predicaba. ¿Y saben por qué? Porque él no veía fruto en su mensaje. Jeremías veía a la gente que se burlaba de él, lo apedreaban. Lo intentaron matar un montón de veces porque él les decía que se arrepintieran. Y él terminaba llorando de ver la frustración, de ver a la gente escuchando un mensaje sin ningún resultado. Él no veía fruto. Ese era un ministerio frustrante, porque uno quisiera predicar el evangelio y ver a gente arrepintiéndose, que se vuelvan a Dios. Pero eso no lo veía Jeremías. Y Dios tuvo que alertarlo una y otra vez, porque Jeremías terminaba diciendo: renuncio, ya no quiero ser profeta. ¿Para qué? Nadie me hace caso, nadie me escucha. Y Dios tenía que venir otra vez y abrazar, por así decirlo, a Jeremías. Le dije: Jeremías, tranquilo, tú sigues siendo mi profeta, tú sigues hablando y punto. Mis hermanos, si Dios me pide cuentas a mí, no es cuántas veces tomé café en su casa. ¿Me explico? No, eso a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es qué fue lo que yo prediqué, qué fue lo que yo enseñé. Sí, tomar café está bien, yo voy a algunas casas que me invitan, y voy, tomo cafecito y todo el asunto, pero no es el llamado que Dios me ha dado, ir a las casas. No, el llamado primordial es que debo predicar el evangelio. A eso Dios me llamó. Entonces Jeremías nadie lo quería, porque su mensaje era un mensaje de arrepentimiento, que los hombres se volvieran a Dios. Nadie le escuchaba, más bien querían matarles. Hay personas que no se les puede hablar de arrepentimiento. Lo que hacen es que se van de la iglesia o se van a buscar una donde no le hablen de arrepentimiento. Escuche bien: 70 años en el cautiverio. Dios, en sus planes, Habacuc ora por algo que Dios hace bien. Dios tiene misericordia. El domingo pasado hablamos sobre el nacimiento de las sinagogas, el arrepentimiento, dejar la idolatría, el tener una relación personal con Dios en Babilonia, donde antes solamente era el templo, solo los sacerdotes hacían la ofrenda, la gente no hacía nada, mas en Babilonia aprenden a tener una relación personal con Dios. Ahí nacen los fariseos, la secta farisea. Ahí nacen movimientos separatistas, conocidos así los fariseos, separados de la idolatría, separados de todo lo pagano. Y ahí nace el movimiento que hoy por hoy hace que los judíos mantengan una fe, que es: en cada país del mundo hay sinagogas,
Y los judíos se reúnen ahí para leer la Torá, aunque no aceptan el Mesías que ya vino, pero leen la Torá y mantienen una fe en un Dios. Y eso fue la misericordia de Dios con ellos, que hasta el día de hoy ha tenido Dios misericordia. Ahora, lo interesante es que a lo más hermoso de todo esto, cuando pasan los 70 años, es cierto que Daniel ora, pero no es la oración de Daniel la que hace que Dios reaccione hacia el regresar del cautiverio. Es Dios mismo siendo fiel a su pacto. Escuche, Daniel no tiene por qué cambiar a Dios. Daniel solamente ora algo que Dios había establecido, mis hermanos. Hoy en nuestro tiempo hay muchos predicadores muy románticos con la palabra kairos, quizás seguramente. Y esos son los predicadores que hablan, hoy es el tiempo de Dios en un culto. Hoy es el tiempo de Dios para que usted salga de pobre. Y claro, por favor, usted escucha eso y a mí me gusta eso, ¿verdad? Yo quiero salir de pobre. Hoy es el kairos de Dios para que usted pacte con Dios y se le resuelvan todos los problemas. Usan la palabra kairos o el kairos de Dios de una manera equivocada. Y hoy se ha tomado ese tiempo que es de Dios, los hombres han tomado y lo han puesto como el cronos, como ahora, el tiempo nuestro. Mis hermanos, el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Cada vez que usted ore a Dios, nunca le diga a Dios cuándo tiene que hacerlo. Él tiene su kairos, cuando lo hará. Dios tiene su tiempo para una bendición para usted, para salir de un problema. Dios tiene su tiempo. Y cuando, eso sí, aprenda que cuando Dios le ha sacado esa cautividad que usted se ha encontrado, aprenda a no volver a caer cautivo otra vez. Digo esto porque decía el otro día que hay cristianos hoy en cautiverio. O sea, Dios hace un milagro y pudieron salir de una cuenta que no podían pagar. Y ya, son libres. Y a la semana siguiente tienen otra cuenta. Salieron del cautiverio y se metieron en otro. Personas que no pueden vivir. Viven esclavizados en cautiverio. Dios quiere que aprendamos que en el tiempo de Él va a obrar en base a su misericordia, pero que aprendamos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos ahora el regreso. ¿Por qué sucede el regreso? Bueno, mire Isaías 44 por un momento. Isaías 44, la Biblia dice así, versículo 28. Dios habla de Ciro de esta manera. El que dice de Ciro, o sea, Dios hablando de Ciro es el rey en Babilonia después de Nabucodonosor. Él es mi pastor, dice Isaías. Y dice, y él cumplirá todos mis deseos. Escuche, Dios está hablando con un rey pagano, llámese Ciro. Y Dios dice, el Dios soberano, el Dios que establece lo que quiere con los hombres, no importa quién sea. Todos los hombres en algún momento en la historia han tenido que hacer algo que Dios se los mandó. Entonces dice así, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada. Y al templo serán echados tus cimientos. O sea, está hablando de la restauración. Tú eres mi pastor. Si quiere, busque el libro de Deuteronomio y también vamos a ver un texto bíblico acerca de esta verdad. 30 en versículos del 1 al 5. Y sucederá, esto lo escribió Moisés, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las
recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión o misericordia de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Sí, tus desterrados están en los confines de la tierra. De allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a sus padres. Por supuesto, este capítulo 30 de Deuteronomio, el máximo cumplimiento de esta palabra será en la segunda venida del Señor. Por supuesto, el término que habla es todas las naciones del mundo. No quiero meterme ahora en eso. Solamente quiero decir es que la cautividad fue un tiempo señalado. Y esta palabra de Deuteronomio se cumple ¿en qué sentido? Cuando Dios mueve a Ciro para que vuelvan de la cautividad y volver a la tierra, muchos judíos estaban en Babilonia, aprendieron a poner sus negocios en Babilonia, aprendieron a ser comerciantes en Babilonia, y de un momento a otro les dice, pueden regresar. Y algunos dicen, ya tengo mi negocio aquí en Babilonia, aquí me va bien, me casé aquí tengo mis tierras. Escuche bien, y no regresaron del cautiverio. O sea, ellos amaron más el presente, amaron lo que tenían ellos por sí mismos y no quisieron regresar. Increíble. Increíble de que los hombres a veces por amar las cosas que tienen no quieren regresar a Dios, no se arrepienten, aman las cosas de este mundo y le dicen a Dios, no, déjeme aquí como yo vivo. ¿Quiénes respondieron al regreso del cautiverio? Mire su Biblia en el libro de Esdras. No toda la gente responde a la voz de Dios. No toda la gente responde de Dios. Y claro, yo entiendo otra vez a los calvinistas que dicen, los elegidos responden. Y bueno, Dios los bendiga, está bien. Pero mire lo que sucede aquí. Mire capítulo 1 del libro de Esdras. Y estamos hablando sobre quién produce que regresen. Por supuesto es Dios. Recuerden, nadie se arrepiente si Dios no mueve. Escuche, en el primer año de Ciro, o sea, Ciro llega al reino, ya no es Nabucodonosor, ya Dios ha juzgado Babilonia y ahora es Ciro el rey. Por supuesto, en la misma Babilonia, pero ya no es Nabucodonosor, esa es la idea. En el primer año de Ciro, o sea, Ciro llega al reino justamente cuando se cumplen los 70 años de cautiverio. Justamente se están cumpliendo los 70 años de cautividad y en ese año Dios soberano que mueve todas las cosas está haciendo de que Ciro sea quien gobierne en Babilonia. Entonces en el primer año dice, de Ciro rey de Persia, oiga bien, para que se cumpliera la palabra del Señor. ¿Por qué Ciro llegó a gobernar Babilonia? Porque Dios lo estableció así. Todos los hombres que gobiernan en el mundo son movidos por Dios. Hemos dicho muchas veces que no son los hombres, es Dios quien hace y que mueve los hilos de la historia como Él quiere,
para que cumplan su palabra. Y dice así: el rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Oiga bien, aquí la parte que me interesa. El Señor movió el espíritu de Ciro. ¿Quién lo movió? El Señor. O sea, no fue una gran idea de Ciro decirle a los cautivos: regresen. No. Fue idea de quién? Dios. Y entonces Dios mueve el espíritu de Ciro. O sea, cuando habla del espíritu de Ciro, hablo de todo, la interioridad de él como persona. Todos los hombres tienen espíritu. Es la centralidad. En otros pasajes bíblicos, del lugar de espíritu, hablará de corazón. O sea que alguien dice, Dios movió el corazón de Ciro. Otras veces usa la palabra mente en la Biblia para hablar de eso todo, no tanto el cerebro, sino la mente como un todo. Y entonces diría aquí, Dios movió la mente de Ciro, pero aquí dice espíritu, el espíritu del hombre. Entonces dice que Dios movió ese espíritu. Dios movió eso en Ciro. El Señor movió. Otras versiones dicen Dios despertó. Dicen otras versiones en este texto, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y hablando de Ciro, hizo proclamar por todo su reino, Babilonia, todo, y también por escrito, lo habló y lo escribió. Así dice Ciro. En otras palabras, así dice el Señor por la boca de Ciro. Esa sería la interpretación correcta. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién se los dio? Dios. Qué increíble que diga eso. El Dios de los cielos me ha hecho a mí ser un poquitico soberano de muchas cosas. El Dios de los cielos. Escuchen, mis hermanos, escuchen esa palabra. Él, un pagano, movido por Dios, diciendo: ¿a dónde quedó su orgullo? En cambio, Nabucodonosor era diferente. Él en su soberbia decía: todo esto lo he hecho yo, todo esto es creación mía. Mas Ciro dice: todo el reino que yo tengo fue Dios quien me lo dio. Cuando usted entre a su casa, mis hermanos, y mire su casa, su tele, sus muebles, mire todo lo que usted tiene, diga: todo esto que hay en mi casa, el Señor me lo dio. Nunca diga: es que yo. Eso caería en el problema de la soberbia. Y Ciro dice esto: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego viene el anuncio para toda la gente: el que de entre todos vosotros, todos los cautivos, pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Dice al final: Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en el cual, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, bienes, ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El Señor despertó el espíritu de Ciro. Los corazones de los reyes están en las manos del Señor. Dios gobierna al mundo por su influencia en los espíritus de los hombres. Cualquiera sea el bien que hagan, Dios estimula sus espíritus para hacerlo. Hay muchas personas no cristianas que actúan a veces como si fueran cristianos.
Dios mueve los espíritus de los hombres. Dios hace que los hombres actúen. No les va a alcanzar para salvación, por supuesto que no. Pero Dios gobierna sobre los hombres. Dios hace que los hombres hagan algunas cosas. Y nosotros lo hemos tenido en algunos momentos, cuando hemos tenido la necesidad de ir a un hombre que está en una autoridad local. Él dice, sí, yo les ayudo. Y yo digo, Dios está moviendo el Espíritu de Él para que nos ayude. Y así puede suceder, hermanos. Hay personas no cristianas que en algún momento pueden traer una bendición para usted. Y usted dice, ¿cómo? Dios mueve a los hombres como Él quiera, porque Él es Dios. El mismo Dios que despertó el espíritu de Ciro para proclamar la libertad a los judíos, despertó sus espíritus para aceptar el beneficio, en este caso al pueblo. Oiga, fue una tentación quedarse en Babilonia. Y otros decían, aquí tenemos todo. Si regresamos a Judá y no hay nada, hay que ir a levantar el templo. Mejor quedémonos aquí. Pero Dios despertó el espíritu de muchos. Cada vez que usted y yo hagamos un bien, es la gracia de Dios que se mueve en nosotros. Ahora, esto que voy a decir va a salir ahí en la pantalla porque me interesa que usted lo lea. Nuestro espíritu, estoy hablando de usted ahora y de mí. Nuestro espíritu, o sea, nuestro corazón, nuestra vida, hermanos. Nuestro espíritu por naturaleza se inclina hacia esta tierra y a sus cosas. Si se mueven hacia lo alto, o sea, hacia Dios, en cualquier buen afecto o buena acción, es Dios que los levanta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ahí está en la pantalla. Hermanos, por la consecuencia del pecado, por la naturaleza de pecado que usted y yo tenemos, nuestro espíritu se inclina hacia las cosas de este mundo. Todos los que estamos aquí, nuestra naturaleza no busca hacia Dios, sino más bien hacia lo terrenal. Todos los que estamos aquí somos invadidos todo el tiempo por cosas terrenales y nuestra naturaleza actúa hacia eso. Pero cada vez que usted puede ver hacia arriba, hacia Dios, es Dios quien mueve eso en el hombre hacia Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando usted escuchó el Evangelio, su naturaleza de pecado no era responder al Evangelio. Dios le movió a usted y usted dijo, Señor, sí quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Dios movió su espíritu. Jeremías lo dice de esta manera, me persuadiste y no pude decirte que no. Si usted está en el Evangelio es porque Dios movió su corazón hacia Él. ¿Me está entendiendo eso que dije? Y toda persona que solamente fue una motivación emocional del momento, o quizás por el ofrecimiento, mire, si usted acepta a Cristo, mi hermano, se le van a acabar todos los problemas. Si usted acepta a Cristo, Dios le va a pagar la deuda que tiene en el banco. Si usted acepta a Cristo, todos sus hijos que no lo visitan, lo van a visitar. ¿Cuántos quieren a Cristo? Todo el mundo levanta la mano. ¿Se da cuenta? Responden por el falso evangelio que se les ha predicado hoy. Pero cuando el evangelio se predica como es Dios que mueve a los hombres a responder, no a un beneficio que voy a recibir si vengo a Cristo, sino por el mismo Cristo. O sea, hemos decidido seguir a Cristo. No tiene que ver nada con bienes materiales, con promesas por ahí, sino por Cristo mismo. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces, una y otra vez. Jesús con una gran mega de gente que le seguían por todas partes, le seguían. Y Él les daba de comer.
Él multiplicaba los peces y los panes y la gente le seguía en multitudes. Pero Jesús sabía por qué le seguía. Y un día su sermón cambió. Se paró en la mega iglesia. Juan capítulo 6, pueden leerlo. Y ese día Jesús se paró con un sermón muy fuerte. Pero fue un sermón que le llegó a sus corazones, a sus espíritus. Les habló la realidad de ellos y les dijo, miren, todo el mundo a la expectativa, ¿verdad? Escuchar el sermón, la parte vital del sermón. ¿Saben por qué ustedes me siguen? ¿Saben por qué ustedes suben hasta aquí? ¿Saben por qué ustedes desde buena mañana me siguen? Solo porque yo les doy comida. Solo porque yo les doy bienes. Y Jesús comenzó a predicar el reino de Él. Y la mega iglesia se acabó. No querían escuchar un mensaje como ese de Jesús. Y al final quedaron solo 12 ahí. Juan, capítulo 6, puede leerlo. Se quedaron 12. Como si no hubiera sido suficiente que más de 8,000 personas se hayan ido. Todavía Jesús vuelve a ver a los 12. Porque los 6,000 personas de panes y peces era sin contar mujeres y niños. Entonces, súmele todo lo demás. Ya me quedé muy corto en el número. Y ahora vuelve a ver a los 12. Alguien dice, preocupado, no, ya no digo más. Por lo menos me quedaron 12, ya ni les digo más. Pero Jesús saca el segundo sermón, ya no para la gente, ya se había ido. El segundo sermón era para los 12. ¿Y ustedes qué? ¿Qué? ¿Y no se van a ir ustedes? ¿También? Y usted sabe la respuesta. Pedro respondió por los 12. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Justamente, si usted permanece en Cristo, es porque usted quiere la vida eterna. Y todos los hombres hoy que solo buscan cosas materiales no tienen ningún interés en vida eterna. Solo quieren satisfacciones temporales. Solo quieren ver resultados temporales. En Babilonia se quedó mucha gente en Babilonia. No quisieron volver. Ellos amaron lo que tenían ya. Hermanos, cuando amamos las cosas de este mundo, no seguimos a Cristo. Cuando las cosas de este mundo nos aprietan y nos agolpean y nos hacen, nuestra naturaleza misma responde a eso, porque por causa del pecado somos así. Traer de vuelta a los judíos del cautiverio representa la redención de los pecadores hacia Jesucristo. Es una representación de eso. Jesús dijo, vi por todo el mundo y prediqué en el evangelio. ¿Qué dijo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mucha gente de este mundo no quiere el evangelio. Una de las oraciones de Nehemías está en el capítulo 1, búsquelo. Está muy cerca, solo pase Esdras y llegas a Nehemías. Antes Nehemías y Esdras, o Esdras y Nehemías, eran un solo libro. Y ahora luego fue dividido y tenemos 2 libros hoy. Pero en el principio era un solo libro. Entonces en el capítulo 1 de Esdras, versículo 8, mire la oración de un hombre que ora a un Dios. Y él otra vez usa la palabra, acuérdate ahora de la palabra. O sea, Nehemías le dice a Dios, acuérdate de la palabra. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí
y guardéis mis mandamientos. Nadie puede venir al Señor, hermanos, sin mandamientos. No se puede ser cristiano sin mandamientos. Yo quiero seguir a Cristo, pero yo no quiero que me impongan cosas. No quiero tener reglas. Mami, yo voy a ir a la iglesia, pero déjeme vivir mi vida. Mami, yo voy a ir al culto con usted, pero déjeme libre vivir mi vida. No se puede volver a Dios sin mandamientos, pero si volvéis a mí, y como consecuente hay una y dice, y guardáis mis mandamientos, y los cumplís, caray, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Mis hermanos, voy a hablarles de los que decidieron volver de la cautividad. Déjenme leer lo que dice la palabra de Dios, de los que sí respondieron a Dios, de lo que sucede cuando alguien viene a Dios de corazón. Mire lo que sucede, Salmo 126. Y eso, mis hermanos, tiene que repetirse hoy con su vida también. Salmo 126. Un precioso salmo. Y mire lo que dice. A mí me gusta. Hace 8 días, cuando hablábamos de la cautividad, leímos un salmo también, pero era otro salmo. Y ese salmo que leímos era: nos sentábamos a la orilla de los ríos de Babilonia y recordábamos y terminaban llorando por causa del cautiverio. Pero miren lo que son liberados del cautiverio, lo que dicen ahora. Entonces, versículo 1 dice así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, cuando el Señor hizo volver a los que el espíritu fue despertado, a los que respondieron la palabra de Ciro de volver, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Puede imaginarse, para ellos era un sueño volver. Era un sueño que padres no vieron. Por supuesto, los que vuelven de Babilonia son algunos hijos, nietos, bisnietos, que nacieron y crecieron en Babilonia, un promedio de 70 años, y era como un sueño volver. Entonces dice, nuestra boca, dice, se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, los mismos paganos inconversos, decían: grandes cosas ha hecho el Dios o el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por supuesto, dice, estamos alegres. Mire, mi hermano, cuando el Señor vino a nosotros, por favor, solo gozo puede haber. Si usted me dice a mí: pastor, Cristo vive en mí, usted tendrá gozo. Si usted me dice a mí: yo sigo a Cristo, usted tendrá gozo. Si usted me dice: Dios perdonó mis pecados, tengo que tener gozo. Disfrutamos a Cristo. La vida cristiana se disfruta. No estoy diciendo que no es fácil, hay aflicciones, pero en la profundidad de la persona hay un gozo, porque Dios nos ha hecho libres. Y el salmista dice: hay alegría, hay gozo, es como un sueño. Y termina haciendo una oración. Oiga, vea la oración en el versículo 4. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos. ¿Por qué oran eso? Porque ellos saben, nosotros volvimos de la cautividad, pero otros se quedaron en Babilonia y ellos oran por ellos. Señor, haz algo por ellos.
Justamente hace 8 días yo les hablaba sobre lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es esa obra de Dios que Dios hace con los cautivos. Cuando usted lee el libro de Esther, ya los que regresaron de Babilonia ya están en su tierra, pero muchos que se quedaron. Entonces cuando usted lee el libro de Esther, es el rey Asuero, ya es para los cautivos que se quedaron en Babilonia. Dios todavía en su providencia. Es la historia del libro de Esther. El libro de Esther es un suceso que ocurre con los cautivos que se quedaron en Babilonia, los que no quisieron regresar. Aún Dios sigue siendo bueno. Aún Dios sigue siendo bueno con los rebeldes. Aún siendo Dios trayendo bendiciones a gente que uno dice son rebeldes con Dios, y aún así Dios los bendice. Y ese es el libro de Esther, porque la idea era el exterminio del pueblo judío. Ese es el tema del libro de Esther. Y Esther es aquella mujer que se casa con el rey Asuero. Te puede leer la historia en el libro de Esther, o casi mejor dicho, hay que predicar un sermón sobre Esther mejor. Pero el punto es que Dios en su providencia actúa aún con las personas que no responden a Dios. Qué bueno sigue siendo el Señor todo el tiempo, mis hermanos. Ellos tienen que regresar ahora. Si nosotros hablamos del pueblo judío, ¿cuál era la cautividad más grande en que usted estaba? Estabas cautivo y muerto en vuestros delitos y pecados. Nosotros teníamos una cautividad de pecado. Y nosotros no podíamos salir de esa cautividad. No, las buenas obras no ayudaban a salir de la cautividad del pecado. Si Dios no obra a favor suyo y mío, estuviéramos en el pecado todavía, cautivos en el pecado. Pero Dios nos hizo libres de esa cautividad. Por eso Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, dice que tenemos paz con Dios. Y la única manera de tener esa paz con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El Señor nos ha hecho libres, hermanos, de la cautividad de condenación. Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por eso aquí, hermanos, nosotros no había luz hoy y podíamos cantar aunque no hubiera música, ¿o no? Bueno, yo canté. Yo no sé si usted cantó, porque alguien dice: yo sin música no tengo libertad de adorar. No, su problema no es la música, es usted. Escuche, que la música mueve sentimientos, pero para adorar a Dios no ocupamos música, por lo menos música externa. La música de su corazón, de su gozo, esa es la verdadera música que Dios busca en su pueblo. Increíble que Dios sea tan bueno, mis hermanos. Hay motivos de darle gracias a Dios. Termino con el libro Filipenses capítulo 4, del 4 al 7. Pablo escribió esta verdad: alégrense, dijo Pablo, siempre en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Insisto, dice Pablo, alégrense. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. Por supuesto, le pone un sellito y él dice: el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentéis tus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
El séptimo sermón va a ser lo que pasó con los cautivos que regresaron a construir el templo. Solamente les dejo esta inquietud. Ciro, o a través de Ciro, recibieron oro, madera, ofrenda para reconstruir el templo. Tarea. Para que vea otra vez el pueblo olvidándose de Dios. Tienes que leer el libro de Ageo. Con H, Ageo. El libro de Ageo narra el pueblo que regresó del cautiverio, construyendo o reconstruyendo, reedificando el templo que estaba caído. Y vamos a ver el pecado del pueblo de Dios, su falta de fidelidad hacia construir para Dios. Eso será en el séptimo sermón o la continuación del libro de Habacuc.